Namaste. Un gusto estar otra vez reunidos acá en este Intihuacá, centro de comunión hacia la expresión de la conciencia. Agradecidos siempre por el acompañamiento que nos hacen, la tribu de Intihuacá, hacen posible que sigamos avanzando en este sueño magnífico de expresión del amor y del conocimiento. Así que gracias por la presencia y por el apoyo que siempre nos dan. Hay muchas preguntas que hacen los hermanitos, ¿no? Entre ellas me dicen, Nahuán, queremos que hables de la libertad, del libre albedrío, de esa cosa tan maravillosa. Y digo, bueno, es una oportunidad magnífica en este tiempo de transformación que hablemos sobre la libertad. Es una palabra que encierra un significado muy amplio, muy profundo para la humanidad. Obviamente que detrás de las palabras hay un sentido, ¿no?, de rotura, de cadenas, de pueblos opresores que han limitado el crecimiento de otros, ¿no? Entonces la palabra libertad siempre implica el honor, ¿cierto?, la lucha por la libertad, donde aparecen paladines que siempre han bregado por la libertad, y a esos paladines se los reconoce a través de bustos, de imágenes, de dibujos, de estatuas, porque son símbolos, ¿no?, que nos señalan ese horizonte de libertad. Se hacen himnos cantando a la libertad, se hacen banderas que identifican esos pueblos libres, se escriben la historia de los pueblos, la lucha por la libertad. O sea que nos enseñan qué es la libertad, teóricamente. Pero cuando uno mira a las personas en su vida, parece que no expresaran esa experiencia de la libertad. Simplemente mirar a la gente cómo camina, ¿no?, siempre apurado, mirando para abajo, metido, vaya a saber en qué mundo, en qué horizonte, preocupados, apurados, pálidos, como grises. Entonces, cuando hablamos de la libertad, parecería que es más un concepto teórico que una experiencia. Y la única forma de expresar la libertad es a través de la experiencia. Es un estado del ser, la libertad, no algo teórico, no algo que queda simplemente en los libros de historia. Entonces mi pregunta sería, ¿estás viviendo en libertad? ¿Te sentís libre en este modelo en el cual actúas todo el tiempo? ¿O simplemente es algo utópico que algún día va a suceder cuando te liberes realmente de un montón de cosas? Sería bueno ver la libertad desde dos aspectos. Un aspecto del mundo de afuera, cómo opera. Y el otro aspecto es en el mundo interior, cómo opera la libertad, para poder entender esto que es la libertad. Cuando vemos en el mundo de afuera y queremos expresar la libertad, nos damos cuenta que hay un mundo de reglamentos, hay un mundo de estructuras, un mundo de decretos, de leyes, de sistemas, de creencias que empiezan a generar una especie de muro alrededor tuyo. Ya esa libertad está más condicionada. Te puedes mover de acá hasta acá, como en una especie de cárcel virtual. Así está armada esta sociedad que nos creemos profundamente libres, ¿cierto? Quizás no sea
tratan así esa libertad en el mundo de afuera. Fíjate muchas veces, ¿no?, cuando la moda te impone cierto tipo de formas, ¿cierto? Y también es una forma de cortar tu libertad. La moda crea cierto tipo de tendencia y si no estás en esa frecuencia que impone la moda, es como que te sentís fuera del sistema. En definitiva, no te podés vestir como querés. Vas a ser mal mirado. Quizá no te reconozcan. Entonces también la moda está imponiendo esta enorme matrix que nos comprime y hablamos de libertad. El sistema armado de esta forma crea una presión enorme que si no estás muy consciente te obliga a seguir determinados patrones que cortan tu libertad. Yo he visto gente, por ejemplo, que quiere ir a comprar fósforos a un supermercado porque estaban más baratos que en el kiosco. Y cuando salen con su caja de fósforo, arriba de todo, llevan el chango, el carrito lleno de elementos que no necesitaban. Pero el ámbito bombardea de determinada manera que si no estás alerta, compras compulsivamente. Todo está armado para coartar tu libertad y seguir ciertas reglas del marketing, de la sociedad de consumo. Y hablamos de libertad. Evidentemente en este mundo de afuera no existe la libertad. Vas ahí como hipnotizado bajo una red de creencias en el cual estás tremendamente atrapado. Los dogmas religiosos a través de la culpa, el pecado, los dioses castigadores, van cortando la libertad de expresar todo lo que sentís ahí adentro. De todos los ángulos de afuera, están coartando tu libertad. El otro día tuve una experiencia muy graciosa en un vivero. Entra una señora, yo estaba comprando algunas plantas, entra una señora y le pregunta al hombre que despacha, dice, señor, ¿qué flores se usan en esta temporada? O sea que ni siquiera tuvo la libertad de poner la flor que quería, sino las que se usaban. Quizá el vecino vería de una forma despectiva las flores que ella habría creído. Y hablamos de libertad. La Matrix es una maquinaria que nos controla absolutamente todo. Dónde te moves, qué haces, el dinero que generás, los gastos que generás, lo que comprás, los libros que lees. Está todo absolutamente armado para que no vivas en libertad. Está armado para que hables de la libertad, pero no que la vivas. Eso afuera. Vamos al mundo interno. ¿Realmente vivís en libertad? ¿Utilizás el libre albedrío? ¿O acaso es tu mente mecánica la que opera a través de un sistema de creencias que te relatan de un mundo muy pequeño? Un mundo muy pequeño donde si te amoldás a esas circunstancias y creencias, bueno, te dejan vivir en un estado de supervivencia, pero que no te expandas porque puede ser peligroso. Que no triunfes, porque el triunfo puede envanecerte y tu ego vaya a saber qué ocurre. El dinero no hace la felicidad. Este es un valle de lágrimas. Tanta información hay histórica que tenemos de los programas que cada vez nuestra vida se hace más y más pequeña y decimos que elegimos vivir en libertad. Hablamos del libre albedrío
Y no nos damos cuenta que toda la realidad que creamos la crean los sistemas automáticos que llevamos en la mente, pero hablamos de libertad. Y cuando nos damos cuenta, qué pequeña vida que tenemos, lineal de A a la B y a la C, siempre el mismo recorrido, siempre las mismas experiencias, siempre las mismas acciones y siempre los mismos resultados. Pero hablamos de libertad. Escuché el otro día en un bar cuando un hombre le decía a otro hombre: yo a mi esposa le doy libertad, ¿no?, para que ella pueda hacer lo que quiere, como si el esposo sería el candidato que ejerce el control de la libertad. Y eso se ve como una cosa totalmente natural, y decimos que vivimos en libertad. En realidad, la libertad pasa a ser una experiencia teórica, ¿no?, hasta que nos damos cuenta, hasta que entramos en una crisis profunda de encierro, y de fragmentación. Vivimos en un mundo muy, muy pequeño. Y entramos en esa perspectiva, de una vida lineal y pequeña, y allí podemos empezar a observarnos que tanto somos libres, y poder decidir romper esas cadenas, pero desde la experiencia, ya no es teoría. Se necesita mucha energía, mucha valentía, mucho coraje para romper. Es un salto cuántico de romper una estructura limitante, una estructura determinista, y poder romperla. Porque nos han hecho creer, ¿cierto?, que tenés que vivir esa pequeña experiencia de vida y que en esa pequeña experiencia de vida vas a tener algunos resultados. Y entonces sí que la vida pasa a ser algo pesada, pierde el sentido. Y ahí aparecen las enfermedades, los síntomas y todo lo que ya conocemos. Pero cuando entramos en la crisis profunda existencial, esa es la oportunidad que tenemos para despertar a esta parte que nos está esperando, ese pequeño 5% de la mente superior, que se llama el libre albedrío, una ventana a las posibilidades infinitas. Y solo eso ocurre cuando empezamos a reconocer dentro nuestro una presencia, un testigo, que puede discernir dónde está verdaderamente la libertad. La libertad es un estado de la conciencia, no está en el ámbito de afuera a través de reglamentos y teorías y libros bonitos que hablan de la libertad. En ese estado profundo de conexión con tu yo real, es la primera vez que te sentís libre. Desde ahí podés organizar tu vida libre. Solo el testigo, que puede emprender el camino a la verdadera libertad interior, donde romper las cadenas verdaderamente de las creencias limitantes que tenemos, puede abrir el gran umbral para que el Espíritu se manifieste, para que la fuente misma de la creación sea una expresión en nosotros y podemos crear un mundo libre. La experiencia de vivir en libertad, donde los fantasmas acallan sus voces, donde las cárceles comienzan a perder el significado, donde el libre albedrío es una oportunidad porque pertenece al ser, y empezar a elegir que no hay un destino ya armado que nos limita a una vida determinada, sino que la vamos creando en el momento que libremente, desde la autoridad del ser, empezamos a crear un montón de opciones, de realidades, donde se pueda vivir la experiencia real de la libertad. Y cuando vos te liberás realmente de toda esta hipnosis que existe, ¿no?, cuando una persona se integra absolutamente en la experiencia de la libertad, genera focos de conciencia que van despertando a otras personas a un mundo de libertad real, como experiencia mística, única, ¿no?, donde poder expresar todo lo que
llevamos acá adentro. Entonces yo te invito en tu meditación a que reflexiones sobre realmente si te sentís libre. Si es solamente una experiencia teórica, déjala y empezá a sentir dentro tuyo que es un salto hacia un vacío donde te espera la libertad, donde la ilusión desaparece, donde comienza a aparecer dentro tuyo un umbral de conciencia que nunca has vivido. Esa es la libertad, esa es la esperanza de la gente que entiende que ya en esta hipnosis generalizada nos damos cuenta que eso es falso, ese camino, y entramos en la frecuencia del ser. Te invito a que te animes a vivir en libertad, desde tu profunda meditación, observando que nazca en ti el testigo, que es el único elemento de la conciencia que puede romper las cadenas de la esclavitud. Vive en libertad, porque es la naturaleza del ser. Namaste.